Soy Bernardo Fernández. He firmado mi trabajo como BEF hace 30 años, exactamente. En 1990 fue que debuté y ahora me dedico a lo que yo quería hacer cuando era niño. Cuando yo tenía 8 años yo quería ser dibujante de cómics. Lo soy entre otras cosas. Estudié diseño gráfico, soy profesor universitario, pero básicamente me dedico a contar historias. A veces las escribo, a veces las dibujo. En esta ocasión voy a platicarles sobre una de las áreas del cómic que más me interesa. El cómic, la historieta, es esta manera de contar historias que combina nuestras dos herramientas más poderosas, la palabra y la imagen. Entonces, a través de esta forma de contar historias, que además la tenemos más o menos eh, en su forma contemporánea desde hace unos 125, 130 años que existe, eh, tiene muchas, tiene muchas ramificaciones: la tira cómica, los comic books, las historietas, las revistas de historietas. eh, y ahora se ha puesto como muy de moda hablar de novela gráfica. Creo, y esto es lo que hoy vengo a compartirles hoy. Hay una cierta confusión respecto al término y de qué es una novela gráfica. Hay, se pregunta uno, bueno, es, en principio sería, ¿no? Por lo menos en un reduccionismo muy básico, aquellos cómics que se venden en las librerías, comparados o contrapuestos con los que se vendían en los puestos de periódicos. Eh, Eso sería, o podríamos empezar a definir desde ahí. Es un poco más complejo que eso. Yo desde hace mucho tiempo hice una em, eh, clasificación o categorización para un congreso de ilustración sobre qué elementos definían un cómic. A que un cómic fuera una novela gráfica. Y son 5 características. Espero que la memoria no me traicione hoy. La primera de ellas es que todas las novelas gráficas son cómics o historietas. En castellano, el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua acepta la palabra cómic como sinónimo de historieta. Y en España le llaman también tebeos, que a mí no me gusta mucho ese término, porque me parece muy local. Tebeo era una revista española de historietas de principios del siglo XX o un poco antes. Entonces me parece un término como muy local. Pero historieta o cómics los voy a utilizar indistintamente. Durante muchos años hubo una discusión respecto a que si los gringos hacían cómic y si los hispanoparlantes hacíamos historieta. Yo creo que ahora, en este momento, hoy en 2020, ya es como una discusión innecesaria. Entonces, en principio, lo primero es que las, las, todas las novelas gráficas son historietas. No todos los cómics son novelas gráficas. Ahí habría que separar de la caricatura que es una sola imagen, humorística, muchas veces un comentario em, editorial, irónico, sobre alguna situación coyuntural. Pero es una sola imagen, mientras que en la historieta tenemos por lo menos dos imágenes, dos viñetas colocadas una al lado de otro en una secuencia que nos cuenta una historia y que más representan el paso del tiempo. Bueno, muchas gracias por todos sus likes y todos sus saludos. La segunda característica que me parece importante es que las novelas gráficas en principio, o para que una historieta también pueda ser una novela gráfica, es que sea una historia más o menos extensa. Yo propuse en aquel paper una extensión mínima de 48 páginas. Esto por una razón muy casi bueno, técnica. Los cómics, cuando
cuando tienen menos de 48 páginas se pueden engrapar. O sea, pueden ser vienen en formato revista. Entonces, si tienen menos de 48 páginas, se pueden engrapar, contrapuestos a los libros que a partir justo de 48 páginas tienen que ser cosidos. Decía Marshall McLuhan que el medio es el mensaje. Entonces la revista es un objeto que está como pensado para no durar, para leerse y en principio es echarse, aunque hay o habemos coleccionistas de revistas, mientras que el libro es el objeto eh, trascendente por excelencia. O sea, es el que atesoramos, en el que guardamos nuestro conocimiento, nuestra tradición. Entonces, el hecho de que a partir de ese número de páginas ya tenga que llevar una encuadernación del libro, le da otro carácter y otra, me molesta un poco reconocerlo, pero otra respetabilidad cultural al objeto que no tiene la propia revista. Aunque hay novelas gráficas que primero se publican en forma de revista y después se compilan cuando es una historia extensa que se publica primero en forma de revista y luego se junta en forma de libro. Eso es muy común en Europa. Ayer que despertamos con la noticia de la muerte de Albert Uderzo, recordaba que Asterix primero se publicaban unas 10 o 12 páginas en una revista mensual que se llamaba Pilot y que tenía otras historias y luego cuando estas historias las que se volvían muy populares ya se recopilaban en forma de libro, álbum, le llaman los europeos. Los europeos les parece un poco ridículo el término de novela gráfica, porque ellos han tenido este tipo de cómics con esta respetabilidad durante mucho tiempo en los anaqueles de sus librerías. Ya somos 35, 34 personas. Les agradezco que nos estén acompañando hoy. Muchas gracias. Entonces, además, 48 páginas es una extensión suficiente para que pueda haber una cierta desarrollo de personajes y una complejidad estructural en la historia que vamos a contar. La siguiente es que aquello que conocemos como novela gráfica está contenido en un solo volumen. O sea, las historias, lo he dicho muchas veces, las historias de superhéroes, por ejemplo, el personaje nunca envejece, nunca cambia, no son personajes que están de alguna manera suspendidos en el tiempo y que por ello no, no tienen esta condición como como necesaria en el género de la novela, de que todas las cosas que les suceden a lo largo de ella los obliguen a transformarse y llegar convertidos en otros, diferentes de aquellos que iniciaron la historia. Entonces, esto es imposible si piensen en cualquiera de estos personajes, en Batman, Superman, en el Hombre Araña, si ellos envejecieran, se acabaría la historia. Lo mismo pasa con los personajes infantiles, Charlie Brown, Snoopy, eh, Condorito, para dar un ejemplo latinoamericano, nunca envejecen. Mientras bueno, y esto es parte de la siguiente característica. Pero bueno, eso, las novelas gráficas además son historias que están autocontenidas, tienen un principio y un final, normalmente en un solo volumen, aunque hay casos de historietas muy extensas que se tienen que compilar en varios volúmenes. El caso que a mí me gusta mucho, la historia de la vida de Buda, que dibujó en forma de manga Osamu Tezuka, que son 8 o 9 volúmenes, pues es un ejemplo, no está en un solo volumen, pero tiene un principio, aquí casi como un chiste, cuando nace el personaje y termina cuando muere. Entonces autocontienes en un solo volumen. La cuarta característica es que además tiene esta estructura literaria de novela. Las novelas gráficas suena un poco como reiterativo, pero es importante. O sea, tiene un inicio donde se plantea la historia y se presenta a los personajes un conflicto que es aquella, que me gusta definirlo como aquella interrupción normalmente muy violenta de la vida cotidiana de los personajes que los va a obligar a moverse de su zona de confort. Pensemos en cualquier novela
o historia que venga a la cabeza, en la cual siempre hay esta interrupción de la cotidianidad por la cual los personajes tienen que moverse del lugar donde están y un desarrollo durante que llegará a una culminación, a un final, que es la manera como estos personajes que conocimos al principio lidian con el conflicto planteado. Y finalmente, y esta es quizá el punto medular del asunto, es que las novelas gráficas tienen además o deberían tener una ambición literaria, y por esto me refiero que en palabras de Kurt Vonnegut, eh, planteen o le comuniquen a los lectores ideas pertinentes sobre la complejidad de la existencia humana. Y eso me parece importante, es decir, contrapuesto al entretenimiento, y consumir entretenimiento no está mal, hay cine que vas a ver para divertirte. eh, las películas de Rápido y Furioso son muy divertidas, pero las vas a ver para pasar un buen rato y nada más, contrapuesto al cine de autor, en el que su creador y quienes participan buscan justo como hacer una aportación en la cual hablarle eh, al a quien está viendo la película o a quien está o leyendo el libro, en el caso de que fuera una novela, sobre su opinión sobre la complejidad de la existencia humana. Entonces, ese es el asunto. Estas 5 características son las que me parece que conforman una novela gráfica. Hay muchísimos ejemplos. Yo he publicado unas 8 novelas gráficas, 2 de ellas han sido aquí en Editorial Océano, pero hay muchísimos ejemplos y en este momento hay un montón de autores de novela gráfica activos en México y en todo el mundo, en un medio que además va creciendo cada vez más. Ahora, bueno, no sabemos qué va a pasar con el medio. Bueno, sabemos que el medio editorial en estas condiciones de emergencia se obligadamente habrá de retraerse, eh, pero es sin duda una de las áreas de desarrollo del mundo editorial más, eh, como con más posibilidades de crecimiento en este momento, y muy específicamente me parece que en nuestro país, donde hay una gigantesca tradición gráfica que viene desde la raíz que me gusta ubicar en la obra de José Guadalupe Posada, eh, eh, tiene la posibilidad de crecer y de ramificar y darnos un montón de libros fabulosos en el futuro próximo. Me despido, les agradezco mucho, espero que haya en otra ocasión oportunidad para poder platicar y tener un intercambio eh, circular. En esta ocasión voy a hacer, estaba pensado para hacer una intervención breve. Les agradezco mucho el haberse conectado. Muchísimas gracias. Y bueno, mis redes sociales, Monorama en Twitter, Beforama en Instagram y Bernardo Fernández BF en Facebook. Muchísimas gracias. Les agradezco que me hayan acompañado. Y gracias a todos por sus comentarios. Les agradezco mucho haberme acompañado. Muchísimas gracias.